Lo otro es también lo que te comentaba y es cómo esa donación va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, que genere un servicio o que genere un producto de tal forma que yo no te estoy regalando la plata, sino que yo te estoy ayudando a que tengas la caña de pescar y te estoy dando el anzuelo para que enseñes a pescar. Y eso. Y ahí tú ya adelante vas andando. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Creo que estamos iniciando una segunda temporada después de 60 capítulos. Me tiene muy contento porque tengo un buen amigo que me acompaña en este episodio y hace un tiempito estábamos buscando un espacio. Carlos Alberto Díaz Villán, me siento un poco extraño porque los amigos le decimos Pocho, pero bienvenido al podcast, bienvenido pues a tu tierra, Yo Creo en Cúcuta. Para el que no te conoce, primero cuéntanos un poquito quién es Carlos Alberto y nuevamente gracias por acompañarnos acá en este podcast. Gracias, David. Soy un calasancio, nacido en Cúcuta, pero con familia arraigada en los grandes Santanderes, en un pueblito, no sé si alguna vez has ido a Zapatoca. Y he estado en diferentes ramas de la vida. Yo creo que uno aborda desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado, y siempre he estado en esta búsqueda de crecer desde la curiosidad en varios ámbitos laborales. Y bueno, la verdad siempre vuelvo a Cúcuta porque me encanta el calorcito de acá, se siente uno vivo, el pastel de garbanzo, la familia está acá, entonces siempre es bueno volver. Chévere. Yo quiero regresar un poquito, bueno, un poquito no, ya regresar más el tiempo porque cuando estábamos en el colegio tuvimos la oportunidad de ser formados, como lo dices, por una comunidad educativa católica, los Escolapios, pero recuerdo que también inició un proceso en el sector educativo de unos liderazgos importantes, se ha mantenido y fueron los personeros. Y recuerdo mucho porque vivimos las primeras generaciones de personeros y en ese momento estábamos en 10º y luego en 11. No sé, Carlos, ¿qué pasaba por la mente de ese Carlos Alberto joven, adolescente, con esa mirada un poco a futuro? Sé que fuiste al externado, te formaste en el externado, pero un poco cuál era como las ideas, si recuerdas, de ese Carlos Alberto a punto de graduarse del colegio o incluso en los primeros semestres de la universidad. Sí, yo creo que a mí me conectó mucho una causa muy particular y es cuando uno se empieza a plantear el propósito y qué es lo que hago bien en la vida y hacia dónde quiero llevar las cosas que hago con pasión. Y siempre me encontré, uno, dialogando, dos, llegando a acuerdos entre conflictos de amigos, hermanos que nos veíamos todos los días. Y eso en algún momento, yo creo que esto es muy importante, asesorarse en las tempranas edades y es, ¿yo qué quiero hacer el resto de mi vida? Uno está muy joven para tomar una decisión tan grande en esa época. Y yo me acuerdo que la psicóloga del colegio me decía, tú deberías estar buscando algo que te permita relacionarte y en realidad eso es lo que hoy hago. El término en inglés es ser convener y convener es ser un catalizador de relaciones, catalizador de recursos. Y curiosamente cuando empecé el proceso con ser personero en el colegio, me encontré con que tenía muchas razones para tender puentes con otros colegios. Incluso nos preguntábamos, ¿y por qué no tendemos puentes con los colegios que eran 100% femeninos, si somos 100% masculinos? Hablemos con los que son 100% mixtos y hagamos intercambios. Y yo creo que tender puentes es lo que a veces nos hace falta cuando nos encontramos en discusiones polarizadas o no encontramos una salida a ciertos conflictos. Y yo creo que acercarnos fue lo que me permitió sembrar una semilla, porque curiosamente luego en la universidad también fui miembro del consejo estudiantil, tocó hacer campaña política, crear todo un discurso y yo siento que algo caló en las personas de lo que yo estaba diciendo y muy seguramente era desde la sinceridad, desde algo práctico que a mí me estaba pasando y era cómo acompañarnos en el proceso de crecer y ser mejores personas todos los días. Sin duda creo que ahí uno va labrando un propósito y creo que encontrar respuestas con los adultos. Yo me acuerdo que teníamos unos grandes tutores en esa época, profesores de ciencias sociales, de matemáticas, los mismos rectores,
siempre tuve mucha curiosidad con los mayores, incluso también en la universidad, entonces creo que eso es muy importante recuperar eh, de lo que viene las otras generaciones, ¿no? ¿Qué hacían nuestros papás y los abuelos de uno? Siempre fui muy cercano a esas conversaciones y en parte a veces mi esposa me dice como, pero tú, ¿por qué no terminas la conversación? Y es como, es que a mí me encanta escuchar lo que ellos tienen que decirnos porque creo que es una generación que está ya cumpliendo un ciclo y ahí yo creo que me conecté bastante en esos propósitos, ¿no? De poder sentarme con ellos en la misma mesa, al mismo nivel, para trazar algunos proyectos, que no sé si te acuerdas, muchos proyectos que hicimos en temas de recaudación de fondos y bueno, muchas cosas más. Claro, claro, claro. Inolvidable ese eh, desfile que hicimos, pero tenía un propósito, o sea, el desfile era como la excusa para recaudar unos fondos, pero había una causa detrás. Eh, Quiero ir por esa línea del propósito y de las causas, ¿no? Hoy sé que tienes una gran causa y ahora nos profundizamos en eso, pero ¿cómo llegas, digamos, a unir esos puntos y a encontrar hoy esa causa ambiental, esa causa de sostenibilidad, ese mensaje poderoso que estás llevando hoy? ¿Cómo crees que logras encauzarte por ahí? Mm. Es curioso porque he ido y vuelto, ¿no? Y creo que en la iteración de la vida somos como un electrocardiograma, o sea, estamos siempre teniendo como muy buenos momentos conectados con el propósito y hay veces donde estamos más introvertidos, explorando. Eh, Al principio, yo estuve viviendo un año en Buenos Aires y conecté con los temas de la causa migratoria. Cuando yo hago una investigación y esa causa migratoria me ayudó a sacar mi tesis de grado en política pública, yo llegué y el gobierno de Uribe estaba buscando qué hacer con los colombianos que cada vez se iban del país por temas de inestabilidad laboral y oportunidades económicas por fuera. Y mi tesis tenía una clara ruta en temas de servicios y era el servir, que nuevamente con el tema del propósito, ¿no? Cómo ayudar a las personas a hacer un bien común y ahí habían listado una serie de servicios, cosa que terminó calando muy bien en el programa que yo me uní, que se llamaba Colombia nos une. Y ahí empezamos a trabajar con todo este tema del Plan Fronteras acá con la Cancillería. Empezamos a trabajar con qué hacer con los colombianos que tienen una platica y desean ahorrar y traerla para pensionarse, para invertir en vivienda, y encontramos varias barreras, como es normal, por el tema de lavado de activos, de que los colombianos son narcotraficantes. Entonces empezamos a trabajar de la mano con banca, con Asocajas, con el Banco de la República. Y ahí yo siento que empecé como a decir, ten cuidado con lo que le pides al universo porque eso se te da. O sea, lo que yo hice, lo que escribí, lo terminé haciendo y lo terminé comunicando a muchos en el sector. Cuando salto de la Cancillería y entro al mundo privado, entré a una trader de commodities, fue más como por esta curiosidad de qué hay en otros espacios. Y hay un momento muy interesante y es como que me vuelvo un aficionado, digamos, de la logística, de la coordinación comercial, hacer nuevamente lazos comerciales, pero hay algo que se desconecta a mí y es ver cómo la salud de los mineros o a veces los cargues en Santa Marta, cuando tú vas a Santa Marta y ves el hollín del carbón en las bahías de Santa Marta, decía, esto hay algo que se puede hacer mejor. Hay algo que debe, y yo me acuerdo, yo me sentaba con los operarios, con los cargueros de los barcos, los que hacían la comercialización, decía, hay algo que se puede hacer mejor, y es como, nadie nos está diciendo que lo hagamos diferente, entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Creo que ahí fue cuando me desconecto un poco de la causa y digo, yo no puedo estar más acá, hay algo que me incomoda y es en un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, que decidimos irnos a Bogotá, y un poco también con este tema de ten cuidado con lo que le pides al universo porque él te escucha. Mi esposa también empieza ahí como a labrar este tema de sí, yo creo que el capítulo de vivir en Barranquilla, en puertos y trabajar acá en la costa, creo que ya fue suficiente. Me gustaría trabajar en una startup de tecnología y tener impacto social. Ahí está la CEO de Simplifica hoy con este tema. Y a mí muy casualmente también me tocó, el electrocardiograma me llevó a trabajar en política pública durante 6 años en la universidad externado como profesor y tanto en pregrado como posgrado. Y ahí empecé a conectar con este ánimo de estudiantes de querer cuestionarlo. Así como yo me estaba cuestionando muchas cosas y es cuestionarse desde este análisis de los problemas estructurales, desde la problemática del turismo, de retomar la agroindustria. Y entonces ahí empiezo yo como a elaborarme un poco esta idea de quiero irme por acá. Empecé a trabajar entonces con ONGs
en esta causa de el agua limpia, de la higiene. Empecé a trabajar con programas como UNICEF, como Plan Internacional, estructurando proyectos y monitoreando y evaluando el impacto de los proyectos. Y en esta causa del agua tuve la oportunidad de ir a muchas cumbres del agua, donde un poco entiendo lo que ocurrió hace poco en Brasil, en la COP, que salieron estos indígenas muy molestos a decir nuestra tierra no se vende. Y es porque sí hay denuncias, solamente que no salen al público, donde la operación petrolera contamina las fuentes hídricas o hay derrames y accidentes, es normal. Hay operaciones de limpieza, sin embargo ellos terminan siendo los daños colaterales de algo que incluso en la Comisión Quinta del Senado también trabajé ahí un tiempo, donde se trabajan los temas ambientales y de recursos minerales. Llevamos varias de estas discusiones porque este sentido extractivista amenaza mucho las tradiciones de la cultura o los senderos de los animales, y esto, o sea, yo entiendo cuál es la lucha y entiendo estas manifestaciones. Siempre hay una cumbre que es oficial y una cumbre que es ciudadana, pero estas dos no dialogan. ¿Por qué? Porque aquí hay unas divisiones, unos patrocinios de Nestlé o otras empresas, y aquí hay un llamado de la comunidad, pero siento que al final debería ser una sola voz, una sola cumbre donde lleguemos como unos acuerdos. Ahí con este tema de las ONGs me volví bueno en el tema de fundraising, hacer proyectos, vender ideas, conectar partners, y en ese sentido he tratado de volver a la región. Ahorita hemos trabajado en Guajira, en el Cesar. Me encantaría tener algún proyecto acá en Norte Santander, y creo que lo vamos a lograr ahorita que estamos planeando el 2026. Qué chévere. Compártenos un poquito como esas lecciones que ya están funcionando, lecciones aprendidas. Por ejemplo, sé que estuviste hace poco ahí en Guajira y hay unas buenas historias, además, no solamente porque son muy sociales, sino muy humanas, más que sociales, que nos puedas compartir aquí como un buen cuento de eso. Interesante pregunta. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con el Hub de Gobernanza y Acción, que se llama Governance Action Hub, que es el programa actualmente en el que trabajo con Results for Development, pues una ONG en Estados Unidos, encontramos que hay unos problemas sistémicos en La Guajira. Y uno de los cuellos de botella es que no se colabora lo suficiente entre los diferentes actores para resolver situaciones complejas. Empezamos a trabajar con un donante y este nos dice: en los países donde hay procesos fuertes de extractivismo, de minería, de hidrocarburos, y aquí vuelve otra vez el tema del universo, como volviéndome a esta tara de tienes que volver a trabajar en estos sectores que son de reconversión laboral en el sector minero. Empezamos a ver que ahí hay un proceso interesante donde el gobierno está jugado con el tema de la transición energética, que de pronto no fue la manera para entrar, digamos, diciendo que había que cerrar ciertas actividades económicas porque ahí hay regalías, ahí hay desarrollo, y ahí de una manera, ahí están los recursos. Pero sin duda sí fue muy crítico el tema de entremos a trabajar con la comunidad para una energía justa. Gente que no tiene, personas que no tienen acceso a la electricidad. Pero estas tecnologías llegan con algo muy no tan bueno, y puede que cambien las tradiciones locales, ¿no? Las tradiciones culturales indígenas. Entonces empezamos a hablar mucho con la comunidad. Entonces, y esto es un pensamiento de enfoque sistémico. Entendamos los actores, entendamos las relaciones de poder, entendamos los incentivos de cada actor: academia, gobierno, comunidad, y nos llegamos a sentar con, bueno, ¿ustedes cómo quieren diseñar la comunidad energética? Cosa que yo creo que el gobierno dijo: yo les voy a instalar, pero no empezaron a hablar de sostenibilidad, no empezaron a hablar de gobernanza, y nosotros empezamos como a apoyar este tema, porque con la gobernanza logramos que esto perdure en el tiempo, logramos apropiación. Curiosamente, la comunidad decidió que las soluciones deberían estar cerca de los ancianos y de la mano de los jóvenes. ¿Por qué? Porque, claro, si tú quieres ir a cargar un celular y de pronto quieres compartir con un anciano, pues la idea es que esté en las zonas de carga donde están ubicadas de pronto el taita o el abuelo, y así se conservan estos espacios, digamos, de diálogo. Otros querían que básicamente todo girara alrededor del colegio. Los jugos, la generación, digamos, de internet, de fotocopias, digamos, de la librería, tener un espacio adecuado para leer.
Entonces, cuando llegamos a la comunidad para preguntarles usted cómo quiere diseñar, nos sentimos que esa parte de codiseñar sí es muy importante cuando tú llegas a... No es una consulta previa, sino es más como tener en cuenta la voz y la opinión de las personas. Hoy en día, las comunidades energéticas que hay en La Guajira son 134 y logramos entregar una especie de directorio y acompañamiento a esas comunidades para que las agencias del gobierno llegaran con una ruta más clara de lo que de pronto a veces es difícil llegar a preguntar y es como, bueno, ¿cuáles son sus necesidades? O cuáles son las preguntas de la comunidad. La comunidad que ya tiene la Casa del Sol, que se llama Michikai, tenían unas preguntas que yo creo que, claro, como esta gente está ubicada en Bogotá y el operador está en otra oficina, eran, venga, pero ¿quién me da como una mano frente a lo que se puede cargar, lo que yo puedo conectar, el mantenimiento, la operación, la tarifa? Todo esto lo hicimos a través de un dossier de preguntas, acompañando a la comunidad, yendo a sentarnos. Yo no como chivo, pero pues obviamente nos permitieron entrar a su hogar, tomar café y demás, porque sí es muy importante ir a hablar de esto y subirle la información al ministerio y a las agencias públicas pero son temas que uno dice, ¿cuál es el impacto de eso? Pues simplemente que esta conversación no estaba. Entonces, nuevamente, tejer relaciones fue clave, llevar a otras ONGs, llevar a la Universidad de La Guajira y a la Universidad Magdalena, creo que nos abrieron mucho los ojos porque en todos estos temas de planes de conservación arquitectónica, temas de turismo, temas de transición energética, la academia tiene que jugar un rol muy importante porque es el sitio donde se testea, es un laboratorio para los jóvenes, es una ventana de intercambio de aprendizajes. Y yo creo que este proyecto tuvo éxito gracias a las universidades, que de pronto no estaban desde el principio de la estrategia que se estaba trazando en política pública. Danos un poquito de luces de lo que has tenido como la oportunidad de trabajar y de conocer pensando en el agua de Cúcuta. Digamos que Norte de Santander tiene una gran fortuna y es que el ecosistema de páramo pues lo tenemos en Norte de Santander. A veces siento que hace falta más sentido de apropiación y Santander tiene más orgullo por su páramo y lo defiende más que lo que tenemos nosotros y la proporción puede ser más o menos 60-40, o sea, de Santurbán, 60% está en Norte de Santander. Nos beneficiamos claramente en Cúcuta de ello, pero por tener de pronto un ecosistema de bosque secotropical a veces se nos olvida que el páramo está muy cerca y que dependemos de él. Pero sí tenemos nuestro río Pamplonita acá. En algún momento la ciudad comenzó a crecer de espalda al río Pamplonita y se nos olvidó que nuestra fuente hídrica está ahí. Regálanos un poquito de luces o botemos un poquito de corriente, Pochito, cómo poder empezar a cuidar un río que se nos está yendo, ¿sí? A cuidar esa agua tan importante que ha sido para muchas generaciones, pero pensando en nuestros hijos, pues creo que hay un riesgo, pero estamos todavía a tiempo de cuidar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué has visto en otros lugares? ¿Qué podemos empezar a pensar desde las administraciones, no solamente la municipal, sino el gobierno departamental, de pronto apalancándonos con ministerios, apalancándonos con ONGs? De pronto se me ocurren dos casos y un tema de planeación. Cuando yo estuve trabajando con los holandeses en temas de agua, sí es muy importante que existan mapas vivos para denunciar alertas tempranas de contaminación del agua. Porque, es decir, no es solamente para navegarlo o utilizar el recurso para una hidroeléctrica, sino es que el agua esté limpia, ¿sí? Y esté, digamos, viva. El agua en movimiento tiene que estar viva. Sí existen mapas y ejercicios, digamos, de tomar mediciones, subir la información a sistemas de información para que esto te permita tomar decisiones en tiempo real o denunciar algunas operaciones que están invadiendo el ecosistema. Lo hicimos en Bolivia y lo hacíamos también en países de África, cerca de donde hay operaciones mineras. Y esto era a través de kits de testeo y era un monitoreo, digamos, ciudadano para subir la información. Creo que esos ejercicios harían falta. Creo que también alguna vez vi una exposición acá en Cúcuta que era sobre lo que fue el río Pamplonita en una época y creo que hoy en día se nos ha olvidado ese río cómo empezó, ¿no? Y los ríos usualmente, si tú te das cuenta, en Colombia no son tan importantes, lo cual es errado. O sea, si uno mira el Támesis, el Hudson, todas las ciudades están creadas alrededor de
de grandes fuentes para navegar. Y acá, pues el caso vivo es el de Magdalena, ¿sí? Se crearon unas industrias y el río ahorita apenas está como volviendo a ser un tema en estas nuevas administraciones de cómo volver allá. Creo que Cúcuta tiene que pensarse alrededor del río eh, y tener mucho cuidado con los temas de crecimiento también, porque creo que el otro río que está pendiente también es el del Zulia. El Zulia. Yo lo único que escucho es que está creciendo la ciudad y me pregunto cuál es la planeación de la ciudad frente al recurso hídrico. Tendríamos que revisar un poco esa parte, digamos, de cómo está creciendo la ciudad y cuáles son como los puntos de presión más alto para el consumo del agua. Y volviendo al río Pamplonita, creo que se ha hecho un muy buen ejercicio desde lo que ha hecho conservar el ecosistema alrededor, ¿no? Creo que por ahí ahora hay un parque. Yo creo que estos son sentidos de apropiación muy lindos de la ciudad, que es el espacio público. El espacio público creo que es un espacio donde nos sentimos cómodos y podemos vivir en convivencia. Creo que el río Pamplonita nos ofrece eso, solamente que no hemos logrado llegar a ese punto, ¿no? Hay una necesidad pensando en infraestructura para proteger el recurso hídrico, que son las plantas de tratamiento de agua residual. Claramente hoy no la tenemos, como infraestructura no la tenemos. Y ese es un ejemplo, puede aplicarse a otros casos, cuando decimos es que cuesta mucho, entre comillas, esto vale mucho y no hay suficientes recursos, ¿sí? Para algo tan importante como lo es esta infraestructura que protege esa agua viva que estás diciendo, que el agua esté limpia, ¿qué mecanismos, digamos, de financiación o qué modelos financieros para fondear y hacer esto, digamos que no solamente sostenible, sino viable financieramente, podríamos empezar por lo menos, a revisar o empezar como a hacer un research de un posible modelo? No, yo creo que ahí lo que hay que hacer es como estos mapas de sistema que te estaba comentando, identificar alrededor del río y las comunidades que están en el río quiénes son los principales afectados y encontrar estos actores que están allí. Lo otro yo creo que es un tema también de visión, ¿sí? No puede ser que sea un problema de una sola administración y esto no continúe siendo la voz de otras administraciones a continuación. Creería que deben participar actores a los cuales se podría tocar la puerta. Hoy en día yo me canso de ver la cantidad de convocatorias que hay alrededor de temas de cambio climático, en temas de adaptación y mitigación. Y entonces lo que necesitamos es un banco de proyectos alrededor del agua, por ejemplo, o alrededor, digamos, de las necesidades primarias de la ciudad. No son solamente los huecos de las calles. Creo que esto trasciende generaciones. Estamos trabajando por algo que se le puede dejar a nuestros hijos. Y de eso se trata la sostenibilidad. Y es que las acciones de hoy nos permitan dejar un legado hacia adelante. En temas yo creo que al final es un tema de coinversión. O sea, deben existir recursos del sector local, del sector gobernación, del sector nación, en lo posible, o de pronto no, pero sin duda tiene que existir un proyecto claro. ¿Por qué? Y esto se lo he escuchado a varios cooperantes, y es, tenemos muy buenas ideas. Aquí en Colombia aplicamos muy bien el discurso en el micrófono, se nos olvida un poco plasmar el proyecto en el Excel, estructurar el vehículo. Los bancos multilaterales están ahí, los bancos de desarrollo, está CAF, está BID, hay bonos de deuda en temas de cambio climático, es decir, el mecanismo financiero está, falta es una claridad de la visión local. Y ahí es donde yo creo que puede ser un proyecto interesante desarrollar nuevamente desde la academia, pero con un activismo social, de apropiación ciudadana muy importante, y donde la data y la información pueda existir, sea viva y digamos le sirva, porque al final también te van a preguntar, bueno, ¿y esto de dónde lo estás copiando? ¿Cómo quieres replicar este tipo de cosas? Lo otro, yo creo que también la cooperación hoy en día está pidiendo que no sean fondos que 100% no sean reembolsables, sino tenga como una especie de modelo de negocio, donde existan algún tipo de actividades que permitan brindarle ingresos a ese beneficio. Es decir, si existe un producto con un servicio, que esto, digamos, se permita sostener alrededor del tiempo. Y eso habría que pensarlo muy bien para que existan actividades alrededor del río o actividades que se permitan crear, no sé, a través de espacios donde las personas puedan convivir, aprender y experimentar. No sé, estoy hablando desde un laboratorio hasta
también ejercicios de hacer como actividad náutica, si se puede decir. Súper chévere. Mira, nosotros, digamos, en Colombia tenemos una medición anual que la lidera la Universidad del Rosario, que es este índice de competitividad, donde Norte de Santander ha estado jugando en un, digamos, lugar medio de la tabla. Y parte de donde nos va bien, o parte, digamos, en lo que, entre comillas, ganamos, es que uno de los indicadores es a cuántos mercados llegan los productos o la oferta exportable del departamento. Entonces, más o menos estamos diversificados en mercados porque llegamos como a 35 mercados, pero cuando miramos qué está llegando a esos 35 mercados, pues la respuesta es carbón. Y eso va en línea de la principal fuente de regalías del departamento, que es el carbón. Volviendo a lo que estabas contando, de esta mirada del gobierno nacional, de la transición, digamos, de la matriz energética, ¿cómo hacerlo, digamos, en terreno y que sea como algo más soft, más suave, sin dejar de lado lo que nos representa el ingreso hoy, que es el carbón, pero sí entendiendo que esto no puede permanecer a largo plazo y que tenemos que ir migrando poco a poco hacia algo más sostenible? ¿Por dónde deberíamos estar mirando en este momento? Yo estaba hablando con Fenalcarbón sobre este tema y lo interesante de esta región es que el carbón que se utiliza para las plantas eléctricas, que es el térmico, pareciera ser que no es tan grave acá, porque aquí el fuerte es el coquizable. El coquizable, digamos, sí, que ayuda de otra manera. ¿Por qué? Porque está encadenado a otras industrias. Hay un proceso de transformación y sí, eso, digamos que es muy positivo, porque digamos que lo de las termoeléctricas, el país no se ha pagado en 30 años y eso ha sido muy bueno por el tema del cargo de confiabilidad, que hay una matriz diversificada. Lo que sí es cierto es que el Estado, con este gobierno, quiere cerrar 2 termoeléctricas que son de propiedad del Estado. Y está bien, ¿sí? Pero no puede convencer a las del sector privado de hacerlo porque digamos que es un negocio aparte. Yo creo que Cúcuta y el norte de Santander tiene que atender una demanda y es que este carbón coquizable es bajo en azufre. En fósforo. En azufre. En azufre. El azufre contamina. Entonces, en los estándares europeos hay un estándar que creo que no se puede subir del 2%, y el de acá es de 0.7, 0.8. Entonces, por ejemplo, cuando en alguna época estuvimos comprando carbón en mi otra vida, se mezclaba muy bien con los de Boyacá y los de Cundinamarca, porque los de allá tienen alto azufre, y te digo que es como 4%. Entonces, ¿uno qué hace? Los mezcla muy bien con estos carbones que son muy buenos. Entonces, creo que ese tipo de cosas comerciales funcionan muy bien acá. Lo que te iba a decir es que ahorita con la Organización Internacional del Trabajo estuvimos ayudando a hacer una investigación sobre las cadenas productivas y cómo las cadenas productivas se nos ha olvidado un poco entender de que hay eslabones detrás de esta cadena, y yo creo que acá sin duda la industria del carbón jalona por temas de empleo, de prestación de servicios, temas de transporte, pero no podemos apostarle todos los huevos a la misma canasta, ¿sí? Aquí existe la industria del calzado, hay una industria muy competitiva en temas de textil, la agricultura sin duda. Mira, te voy a contar el caso del Cesar. Nosotros ahorita que estuvimos en la Jagüey Ibirico, que es donde está terminando un proceso de cierre ya de la mina Prodeco y la de Colombian Natural Resources, que se llama CNR. Estas minas que están cerrando están dejando sin ingresos a un montón de familias. Claro, los que están sindicalizados, digamos que están todavía en negociación de salida, pero ahí ¿qué hay? Ahí hay un pasivo laboral, hay un pasivo ambiental y hay un pasivo también con los recursos hídricos y la serranía del Perijá, porque se afectó todo un ecosistema. Entonces, lo que nos enseña esa experiencia en el Cesar es hay que estar preparados para el cierre de la operación cuando la actividad económica cese o exista algún cambio en el mercado. Hay que entender que los planes de apertura de las minas deben tener unas condiciones ambientales que deben cumplirse, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Pueden ser unos grandes generadores de inversión pública, pero tienen que cumplir con unos estándares. Y lo otro, yo siento que en la parte que ahorita nos está tocando, y esto es lo que nos va a tocar hacer el próximo año, es qué vamos a hacer con las asociaciones de extrabajadores
de la mina para apoyarlos a reconvertirse laboralmente en algo que ellos no hacían hace 20 años. O sea, ellos eran operarios de tren, reparaban maquinaria, eran mineros, la otra era, no sé, una ingeniera ambiental. Ya no existe esa actividad, ahora ¿qué vas a hacer? Entonces, lo que estamos apoyando ahorita son cooperativas de trabajadores mineros en temas de transición energética, en temas de que sean los que apoyen la cadena de valor de la instalación, del cooperativismo, porque pues hay muchas asociaciones, en la administración, operación, mantenimiento de instalaciones solares. Ahorita nos vamos a meter con una alianza con temas de biodigestores, en temas, claro, porque hay una cantidad de biomasa de la industria de palma y ahí también se puede sacar gas, se puede sacar también biometano. Entonces, hay muchas industrias que se están encajando también alrededor de la transición y yo creo que al final es cómo empoderamos estas nuevas generaciones o trabajadores para que se sumen desde otros ángulos a la reconversión del territorio. El Cesar tiene una gran apuesta ahorita y es que hay granjas solares y hay unas asociaciones muy lindas que se están dedicando ahorita al viverismo, a reforestar, a recuperar los ríos, a cultivar yo creo que la labor de nosotros va a estar mucho alrededor de la estructuración de proyectos y consecución de recursos, porque queremos ser ese partner local y ojalá también encontremos ese eco donde podamos replicar esta experiencia en otros contextos. Me estás poniendo un caso muy claro y es que aquí pues, no se están cerrando minas, pero sería muy interesante ver alrededor de qué otros ejercicios productivos se están creando, porque sin duda siento que el térmico está, digamos, en una situación, el coquizable no tanto, no se ha tocado esa industria, pero creo que sería interesante prepararnos para un escenario donde la coyuntura cambie y estar preparados porque pues eso, tú haces la matemática, es un efecto dominó, el desempleo acarrea a una afectación en el ingreso del hogar y esto pues repercute en la educación, en los alimentos, en la economía del diario vivir. En la violencia. También. Mira, hay algo que me parece una oportunidad bonita para los jóvenes. Las universidades acá están formando muy buenos ingenieros, digamos que hay habilidades en temas de matemáticas hacia el desarrollo de software que nos pueden dar cierta ventaja. Hoy en día, pensando en tecnología, pero pensando, digamos que en generación de energía renovable, compártenos alguna experiencia que tengas, por ejemplo, con el uso de blockchain o con el uso de tecnología en algunos de los proyectos que has conocido o que estás trabajando y que esto pudiera ser de ejemplo para que los jóvenes escuchen algo y digan, oiga, voy a empezar como a estudiar más este tema o mirar de pronto cómo desde la formación en ingeniería eléctrica, electrónica o incluso de software, pues pueden empezar también a conectarse con un ecosistema mucho más grande como es este ecosistema de energías renovables. Yo creo que hay un caso que me tocó de nuevo con estas ONGs que he trabajado al extranjero y es que ellos creaban herramientas para monitorear datos a través de open source. Yo nunca entendí ese tema, pero cuando ellos me empiezan a capacitar y es como, no, es que el open source es información que está disponible y abierta para crear soluciones mundiales, globales, y todas las herramientas que nosotros utilizábamos eran open source, que eran para poder medir la bacteria E. coli en el agua, para, por ejemplo, recolectar datos en los celulares de una manera offline. Entonces, toda la programación se hacía de tal forma que tú pudieras descargar la solución, o sea, el app, y offline tú pudieras cargar la información en terreno y ya cuando tuvieras internet, tuvieras acceso a WhatsApp, la información se subía a la base de datos y esto funcionaba muy bien en contextos rurales para monitorear cualquier tipo de proyecto. Entonces, esa herramienta puntualmente era una herramienta de monitoreo, evaluación y aprendizaje que nos permitía utilizar, por ejemplo, Power BI, que era tú configurabas un tablero para que apenas subiera la información ya estuvieran los indicadores armándose y a mí lo más poderoso que me pareció fue que como ya se podía configurar el reporte, entonces estos reportes ya reportaban al donante, o sea, podía acceder el donante, podía acceder el gobierno y la toma de decisiones hay que hacerla de manera informada. Entonces, sin duda, la información para mí en ese proyecto puntual
fue clave para poder visualizar el impacto, ¿no? No podemos cambiar lo que no se mide. Y teníamos muchas discusiones con los donantes de cómo estábamos generando impacto y la data estaba ahí, en tiempo real, con fotos satelitales. Entonces, yo creo que el open source es muy importante y hay muchas herramientas. Creo que el tema también de la información desde lo que yo estoy practicando y es que estos indicadores siempre nos van a medir en lo que es el éxito, ¿no? Entonces es muy interesante estar preparado y entender que siempre para un proyecto hay que estar listo con los números, con un pitch de una idea para que te vendas muy bien en lo que estás tratando de solucionar, enamorarse del problema completamente. Siempre queremos hablar de la solución, pero necesitamos hablar mejor del problema. Cuando uno tiene estructurado y es abogado del problema, creo que es mucho más fácil conectar ya al final con la solución. Y ya luego uno se puede enredar con los temas de los datos, la herramienta, de cómo vas a hacer, digamos, intercambios entre pares para aprender juntos. Em, pero bueno, y otra cosa, yo creo que las herramientas hoy en día están dadas también para hacer transacciones, ¿no? Hoy en día hablo con muchos amigos de lo que es poder invertir hoy día y lo que era invertir hace mucho tiempo. Y hoy hay muchas aplicaciones, hay mucha información. Claro, hay que entender las oportunidades de ganancia y de riesgo, pero la información también hay que estar curioseándola, ¿no? Hay que estar buscando. Yo fui uno de esos early adopters del Bitcoin y soy fiel creyente que las cosas no son infinitas, sino son finitas en el tiempo. Y creo que ahí hay también una comunidad muy interesante, ¿no? Hay que explorar estas nuevas monedas o estas nuevas formas de hacer transacciones a nivel mundial. Hoy en día Bitcoin por debajo de 100.000, que rompió hoy nuevamente como los 99.400, algo así. Puede ser para volver a comprar un poquito. Pero Sí, siempre es un buen momento. Bitcoin, mira, una cosita, digamos que una mirada de oportunidad. Nosotros en Norte de Santander pues tenemos 40 municipios, la gran mayoría muy rurales, el mismo Cúcuta. Estamos en el centro de la ciudad, pero el centro de la ciudad es apenas, o Cúcuta urbano es apenas el 20% de lo que es la extensión del municipio de Cúcuta. El 80% del municipio son los corregimientos de Cúcuta, 10 corregimientos que la mayoría de los cucuteños poco conocemos, y un norte de Santander muy rural. Viéndolo desde el punto de vista de lo que decías, como de la oportunidad de negocio, ¿qué tan real puede ser para un campesino de cualquier municipio tener esa porción de tierra en su finca, en su parcela, que lo hace tener fauna, flora, eso de cara a un mundo que ha cambiado y que de pronto hoy valora más ese turismo más sostenible, ese turismo un poco más de conectar con la naturaleza? ¿Qué tan real ves esa oportunidad para cualquier, digamos, persona en un municipio de Norte de Santander? Súper viable. Sobre todo aquí hay dos actividades que están surgiendo muy fuertemente y no sé si tú eres consumidor de café y cacao. Están saliendo unas cosas increíbles acá de Norte de Santander. Eh, yo creo que también es como contemos la historia, ¿no? Ahorita estoy, por ejemplo, consumiendo un café del Catatumbo, creado por mujeres lideresas. Y para mí ya el hecho de pagar 5.000, 8.000 pesos, para mí no es gran diferencia, es cuando en realidad sabes que de alguna manera estás tomando y premiando con tu decisión de compra buenas causas. Y yo siento que eso lo hace mucho también el extranjero que viene aquí por una experiencia, ¿no? Siempre hemos tomado cafés que son el ripio por allá de la molienda, pero cuando tú de pronto empiezas a explorar y a curiosear con estos nuevos sabores, ahí yo siento que hay algo de la narrativa, de la historia que se vende, y sobre todo cuando estás en una zona, digamos, de alta conflictividad, pero también tienes esta historia de resiliencia, de aguante y el amor propio, ¿no? Cuando uno va al sector rural, se encuentra con unas personas que dan ganas de volver. Em, yo creo que si uno coge esa experiencia del café y el cacao con lo que están haciendo en el eje cafetero, que es venga y quédese, venga y le explico cómo maridamos, trabajamos desde la hacienda y la recolecta. Creo que hay muchas cosas que este turismo que está llegando acá a Colombia tiene sentido y también
conectar esa experiencia con el turismo espiritual, con el turismo de naturaleza. Aquí el otro día le decía a mi papá, a Pedronel, que me encanta ir al río acá en esta zona. Se siente el agua fría, se siente la vitalidad. Yo siento que ¿El río es Salazar o a qué río, qué parte del río te Salazar, gusta? el Zulia también, y todo lo que involucra, ¿no? Un caldito, una Sí, cerveza, estar ahí en familia. em, y yo siento que hay que revisar esos corredores de turismo. Y aquí la culinaria es muy interesante, desde la arepa ocañera y la diversidad de frutas que hay. Hay un tema también con el tema de los grandes santanderos, ¿no? Cómo nos conectamos también con toda esta ruta que se está generando en Barichara, en Sajil, hacer como estos senderismos, trekking. Yo alguna vez me encontré haciendo el camino este de Lenguerque, bajando por Barichara, y me encontré unos extranjeros, yo cero penoso, oigan, venga, ¿qué hubo? ¿Qué más? Tomémonos aquí un agua, ¿de dónde vienen? No, venimos bajando desde las 4 de la mañana, desde la montaña, no sé qué. Y yo estoy aquí pariendo porque llevo 2 horas caminando a la luz del sol, pero esta gente venía feliz, ¿no? Como con una seguridad de la tranquilidad, de encontrarse pues en la naturaleza. Y yo siento que por ahí es muy importante que los gobiernos y también pues las autoridades locales acompañen estas iniciativas, porque sin duda el turismo es muy gratificante porque se paga en dólares. O vienen estos turistas y no les importa y dan propina, ¿sí? Mira, nosotros alguna vez hicimos un safari y es muy curioso porque el safari allá está muy adecuado al ser inglés, ¿no? Entonces te sirven el café en el medio del Serengeti y demás. Y luego al final hay una tradición, es que en un sobre que te dejan ahí dispuesto, tú pones la propina y lo cierras. Pero no es como que yo muestre la plata y te muestre con generosidad lo que yo te estoy dando, sino es en realidad lo que te salga del corazón y es la práctica cerrar el sobre para que esa persona luego lo abra. Luego me contaba este señor que nos hizo el tour que, que esto lo abren entre los colegas que están ahí, los de la cocina, los que atienden, los que manejan, y es una división muy agradable porque no se los das a una persona, se lo estás dando a la comunidad que se está generando alrededor del turismo, y yo creo que ahí hay un potencial muy, muy fuerte. mira, algo que me parece también importante, aprovechar la experiencia y ese compartir que nos dejas, pensando, digamos, desde las administraciones, pueden ser municipales, departamentales, en lo que puede ser visto como muy positivo desde una ONG o desde un multilateral, porque lo que estás diciendo, eh, digamos que necesidades hay muchas, hay por todas partes, ideas también hay muchas, pero pues pocos las plasman, las estructuran de manera seria en un proyecto. Pensemos que ya se tiene ese proyecto formulado. ¿Cuáles pueden ser como esas buenas señales que una ONG o un multilateral dice, oye, en lugar de ir a esta región, voy a ir a esta? Un ejemplo, voy a ir a Norte de Santander porque vi esto, esto y esto. O sea, como un checklist Mm. de cosas muy positivas que para un gobernante, digamos, sería bueno seducir a ese fondo extranjero, a ese recurso extranjero o a ese multilateral. Yo creo que 4 componentes. Uno, el generacional, es decir, tiene que ser un proyecto que donde tú tengas identificado cuál es la estrategia de inclusión con jóvenes, mujeres, incluso también si puedes incluir también población con discapacidad o comunidad indígena. Ese es un check que hay que hacer. El otro es que tenga que ver con estas líneas de mitigación y adaptación que te comentaba al principio. Si tú tienes claro los temas, los modelos de economía circular o cuál es la apuesta en temas de mitigación de cambio climático, de alguna manera que lo puedas escribir, y la inclusión de estos actores dentro de esa solución, ahí también. Lo otro es también lo que te comentaba, y es cómo esa donación va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, que genere un servicio o que genere un producto de tal forma que yo no te estoy regalando la plata, sino que yo te estoy ayudando a que tengas la caña de pescar y te estoy dando el anzuelo para que enseñes a pescar. Y eso. Y ahí tú ya adelante vas andando. Y creo que la última tiene que ver con poder coinvertir y decir, yo vengo ya con un ramillete de relaciones,
estoy aliado con la universidad, vamos a trabajar con estos 3 profesionales y están dedicados tanto tiempo y eso es contribución en especie, pero también tú lo puedes mostrar como contribución en dinero, ¿sí? Y ahí suman también las experiencias, las hojas de vida. Entonces yo creo que esos 4 componentes te fortalecen como propuesta y también si tienes la capacidad de decir de que quieres llevar a escalar o replicar con otra región o quieres llevar esta experiencia con algún socio o alguna experiencia que tú tuviste en Perú, en Ecuador, van a decir, ok, esto se está saliendo de un núcleo local y esto es ya más como en el ámbito andino, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, tener como esos referentes para ir a replicar y tener intercambio entre pares. Otro, creo que esto está transversal y es lo de la información, o sea, tú cómo vas a gestionar la información que generes de ese proyecto. Si tienes claro que vas a estar monitoreando, haciendo, nosotros le llamamos como ajustes en la marcha, ¿no? Son como adaptaciones al proyecto, porque a veces uno dice, no, es que el proyecto es así, no, el proyecto es flexible y va cambiando a medida que vamos avanzando y logrando hitos para ajustarnos a los resultados que estamos proponiendo. Ahora que eres papá, quiero aprovechar ya para ir cerrando. ¿Cuáles son esas conversaciones poderosas, conversaciones como que muy conscientes junto con Salo, tu esposa, que tienen de cara a los niños como para dar ejemplo o qué están detonando en ellos para también empezar a crear esa conciencia de esta mirada en lo que estás trabajando, que es la sostenibilidad de hacer un mundo que, pues, que nos pueda durar más tiempo y no se nos acabe tan rápido? Hemos hablado de un montón de cosas. Creo que, bueno, te voy a resumir 3 como para no irme tan largo, pero creo que la principal es el ser amigo en el colegio, ¿no? Es como cómo resolver conflictos en el colegio, cómo manejarlos. eh, el tema también de decir no y entender esos nos son muy importantes. eh, Porque pues en estas situaciones de conflicto con los niños es difícil saber y ponerse como adulto y dejar que ellos también resuelvan. Creo que eso ha sido como poder ayudarle a resolver sus conflictos o los que tenga a futuro y que sea muy inteligente en hacerlo. Creo que lo otro ha sido como el manejo con el agua, el manejo con los recursos que tenemos. Y creo que un poco ahí está el tema de explicarle, por ejemplo, a Gabriel le sonó mucho cuando los cerros de Bogotá estaban en llamas, porque se olía el incendio y creo que hablaba con las profesoras del jardín y decía, "No, esta conversación es muy importante entenderla, porque los cerros de Bogotá están en todo el paisaje de la ciudad y por qué yo no voy a hablar de este tema con él". Y él estaba pendiente de los trabajos que estaban haciendo los bomberos, los helicópteros, de lo importante que es el agua en este contexto, también cuando tuvimos los recortes de agua ahorita en Bogotá. Entonces creo que estos temas que están ahí, uno o los maneja con los niños o los evita. Y creo que es mejor trabajarlos con ellos desde tempranas edades para que ellos sean agentes de cambio a futuro. Y creo que también lo otro que estamos trabajando, yo lo digo más de la conversación desde los adultos, y es como aprender a jugar con ellos eh, desde la altura de ellos, desde la comprensión de que todo se puede llevar como a un nivel de diálogo, de entendimiento. Nosotros fuimos creados como con otras reglas y creo que eso claramente está cambiando. No sé, en tu caso, en tu casa, creo que hay muchas experiencias también que nos hacen replantear las nuevas masculinidades, ¿sí? O por qué las niñas no se pueden disfrazar de un Batman, ¿sí? O quién dijo que sí, Wakanda es solamente de niños, ¿no? Wakanda también puede ser de niños. O sea, aquí hay como unas conversaciones que es interesante tenerlas y desde abrazar esas conversaciones creo que podemos ser mejores papás para estos niños. Para ilusionarnos, ¿qué tan cerca está que puedas estar jugando ya aquí de local en Norte de Santander con un proyecto próximo? Mm. Ahorita hay una apuesta bien interesante que estaba hablando con unos ingenieros y es el tema de las pérdidas de energía que hay en ciertas zonas rurales. ¿Cómo, cómo logramos que la cultura de la energía llegue a la zona rural? Porque ahorita se está hablando de mini granjas, se está hablando de comunidades energéticas, cómo generar modelos de
autogeneración, autoconsumo para una actividad productiva. Estamos ahí como en conversaciones, cocinando como estos temas. Otro proyecto que viene el próximo año es cómo entender que esto es intensivo en capital y hay que tener un modelo de negocio claro, es decir, necesitamos incluir aquí a la banca, necesitamos incluir cooperativas que estén queriendo financiar estas iniciativas, porque si tú te pones a pensar la energía y la generación de energía limpia genera un ahorro porque no estás consumiendo en la factura, entonces todo eso me ayuda a repagar en 2 años aproximadamente la inversión inicial y el resto de tiempo yo tengo ese capital de excedente para un uso, puede ser productivo, puede ser para, no sé, para ahorrar para la educación de mis hijos o algo por el estilo, pero estamos fallando en el modelo de negocio. Es decir, ahorita los bancos le están prestando a los grandes proyectos, a más de 1 mega, 2 megas. ¿Y qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con las librerías? ¿Qué pasa con las viviendas o el sector sí, industrial? Ahí hay un potencial y estamos ahorita, curiosamente nos demoramos mucho con el gobierno tratando de convencerlos que la transición tiene que ser con el actor privado. Y ahora creemos que estamos ya desbloqueando la conversación, porque si queremos escalar, tiene que ser con todos. No podemos ser simplemente ir con la coquita con los donantes y pidiendo plata si no tenemos claro cuál es el modelo de negocio, y queremos testear esa idea. Ya estamos como a puertas y me comprometo a que sea aquí en Norte Santander y también en otras regiones del país. Chévere, porque justo el episodio anterior, el número 60, fue con Freddy Castro. Freddy también es cucuteño, es un colega economista de la Universidad Nacional, pero hoy en día Freddy es el presidente de FECOLFIN, que es el gremio de las cooperativas financieras de Colombia. La cooperativa financiera más grande del país por nivel de activos es Comultrasan, que es una compañía, una cooperativa que nace en Santander, pero tiene presencia en los 2 Santanderes, por nombrar, por ejemplo, una muy, muy importante a nivel nacional. Entonces, pues si puede servirte, ahí con mucho gusto te conecto con Freddy, que esa conversación se puede mover desde la junta directiva del gremio cooperativo financiero y creo que va a ser de mucho interés para ellos. Me encanta esa idea, David. Súper. Mira, ya cerremos, Pochito, con un mensaje que quisieras dejarle a la ciudad de Cúcuta, pues muy en torno al propósito, muy en torno al core de lo que estamos hablando, que te mueve todos los días, que te genera como esa energía de salir a dejar ese impacto positivo en las comunidades. Aprovechemos la oportunidad para que nos dejes ese mensaje de Yo Creo en Cúcuta, que tiene un propósito, y es que más que un podcast es ser una plataforma de confianza, una plataforma que empiece a identificar dónde ganamos, o sea, cuál es esa cancha en la que Cúcuta puede ganar. Decías gran parte de ella, sector agro, sector calzados, digamos moda como tal que lo engloba, materiales de construcción, claramente el coque, por ejemplo, pero ese mensaje que pudieras dejar acá en esta plataforma Yo Creo en Cúcuta. A mí me encanta mucho, cuando me hiciste la invitación empecé a escuchar los episodios y a mí lo que me tramó de todo esto es que cada uno tiene una historia que contar. A mí me parece que la historia de Cúcuta es muy poderosa porque no conocen la historia del Toche, no conocen el potencial también que tenemos como región, y para transformar los problemas creo que hay que dialogar con estos actores y creo que tú lo estás haciendo muy bien y traer estas voces, porque no todos estamos, pero estamos a 2 conexiones de conocer a esa persona, como tú lo mencionaste. Entonces, para mí el mensaje es, tenemos que planear nuestra transformación, y para lograr ese futuro también hay que pedirlo, y buscarlo, y transmitirlo también, ¿no? Como qué nos conecta y tener muy claro ese pitch de 1 minuto que nos permite generar estas conexiones fáciles, que estoy seguro que estamos a 2 contactos de poder conectar con eso que nos llama la atención y nos genera felicidad. Pochito, pues muchas gracias por estar acá en Yo Creo en Cúcuta. Muchas gracias también por ser ese agente, como muchos cucuteños que están en diferentes lugares, no solamente de Colombia, sino en cualquier ciudad del mundo, pero representándonos con mucha altura. Tú eres uno de ellos, así que muchas gracias. David. Qué nota. Chévere. Gracias.